¿Cómo está la gente de la esquina? Estamos en Radio Niwil de Mendoza, estamos en la Argentina y estamos ubicando geográficamente y también cálidamente a nuestro invitado porque él está en el Distrito Federal de México, entiendo. Es Carlos Cruz, él es el fundador de Movimiento, una organización que se llama Cauce Ciudadano. Nosotros lo conocimos mejor o empezamos a conocerlo a través de esos maravillosos programas que hay en el canal Encuentro, donde hay muy buenas entrevistas. Y nos llamó particularmente la atención el trabajo de Carlos en su lugar del mundo, que es México, partiendo él de una situación social muy desfavorecida, llena de violencia, y hace un rato hablábamos también de los resultados de las políticas neoliberales en América Latina, y yo creo que también la miseria y la violencia son hijas de esas políticas donde el Estado queda absolutamente ausente y son los privados los que deciden sobre la vida, el destino y la fortuna de los ciudadanos de un país. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que está escuchando. Bueno, muchas gracias a vos. Nos interesa mucho tu trabajo, hemos escuchado tus testimonios, he leído muchas cosas en la internet. ¿En qué momento decidiste vos, un tipo duro, un tipo de las calles, un tipo de las pandillas en el Distrito Federal, creo que en ese sitio, es salirte de todo eso y empezar a buscar otras chances, no solamente vos, sino también ofrecerlas? ¿Cómo fue ese momento de transformación? Bueno, en el año 2000, un homicidio más en mi barrio a un compañero del grupo, es donde empezamos nosotros a pensar que nadie iba a cambiar nuestra vida, que teníamos que cambiar nosotros nuestra propia vida, y ahí es como nace una primera idea de tener un lugar en donde estar tranquilos. Que lo que decíamos es al menos un lugar, un espacio físico, en donde una vez al día la gente con la que nos juntábamos pudiera estar tranquila. Que pensaban que podían tener un lugar seguro, más allá de que cuando salieran de ahí podían regresar a sus barrios, a sus colonias, y en sus colonias, sus barrios podían volverse a vivir el tema de la violencia. Pero así nació como empezar a tener un lugar para estar tranquilos, un espacio para estar seguros. Y después de ahí nacen diversas acciones e ideas junto con otros grupos de jóvenes, en donde particularmente lo que decidimos es que no queríamos seguir siendo utilizados por el mundo adulto para cometer crímenes ligados a la política o crímenes ligados a la delincuencia organizada. Sabes que, Carlos, siempre nos llama mucho la atención, y vos sabés que Argentina no es un país que no sea violento. Tenemos una larga historia de violencia política, de desapariciones, y también una larga historia de exclusión social que se está tratando de subsanar en parte, pero seguramente va a llevar muchísimos años de aplicación de políticas de distribución de la riqueza y para brindar oportunidades que durante generaciones muchos argentinos no han tenido. Digo, no nos es extraño este mundo de violencia y también de exclusión de los más pobres y de los más jóvenes. Pero cuando vos me hablas de pandillas en México o de jóvenes, ¿desde qué edades y cuáles son las características de esta vida imbuida en la violencia? Y creo que como única chance también, ¿no?, para la supervivencia, la violencia. Estamos hablando de grupos de chavos y de chavas como de los 11 años, 12, a los 21, 22 años. El tema es que durante esos años tú puedes encontrar a jóvenes que empezaron desde muy pequeños involucrados en el tráfico de sustancias a los 11, 12 años, pero igual te puedes encontrar a algún chico de 11, 12 años que ya fue sicario. Entonces, claro, el trabajo es muy complejo porque trabajar con esta población implica no solamente resarcir el daño que tienen, sino también el daño que han generado a la comunidad. Entonces, chavos que están involucrados en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, que están involucrados en el tráfico de personas, chavos que están involucrados en el homicidio de funcionarios públicos. Entonces estamos hablando de jóvenes que son utilizados por el mundo adulto, que está perfectamente vinculado a la corrupción y a la impunidad.
trabajo hoy, además de rescatar a estos chavos y estas chavas, tiene que ver con la denuncia de la corrupción política y la corrupción empresarial. Porque ellos son los que usan justamente a estos grupos de jóvenes para poder tener carne de cañón, le decimos nosotros, ¿no? Carne de presidio en el caso de los que van a la cárcel, y carne de cañón de los que están en la calle y que pierden la vida todos los días en estructuras de crimen organizado que generan negocios multimillonarios, ¿no? Entonces, no solamente es el trabajo de poder recuperar a ellos, sino también hoy el trabajo de denunciar la corrupción política y la corrupción empresarial que vive México, ¿no? Y que vive no solamente México, sino también que vive América Latina, porque muchos de los grupos de delincuencia organizada mexicanos son grupos de delincuencia transnacional. Claro. Y que cuando van a sus países también usan a estos pequeños como la fuente de su riqueza, ¿no? Como la mano de obra barata, ¿no? Sí, cuando se llega a este tipo de extremos, Carlos, uno ve con muchísima claridad y crudeza lo que en teoría política uno puede ver de un modo un poco más lejano. Me refiero a que la extrema pobreza y la marginación son absolutamente necesarias, indispensables para el funcionamiento del sistema, para que la cosa siga funcionando en el mismo sentido. Sí, nosotros estamos convencidos de que no solamente es un tema de un modelo mafioso, sino es un capitalismo mafioso y es una mafia capitalista, ¿no? Entonces, creo que eso nos deja ver en dónde estamos parados, porque el sistema económico y el sistema excluyente es el que genera que estas personas no tengan otra oportunidad. Nosotros decimos que cada vez México se vuelve, para algunos se vuelve una oportunidad desde la ilegalidad, pero para otros se vuelve el país de los sueños rotos, ¿no? Sí, ciertamente. Hay cada vez que tenemos noticias, y yo creo que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llamó la atención internacionalmente, pero luego de aquello, en la búsqueda de los cuerpos, también veíamos con mucho horror que allí donde se rascaba en la tierra aparecían cuerpos sin nombre, ¿no? Y sin haber sido denunciados. ¿A qué punto llega este nivel de violencia? Porque imaginamos que estos grupos armados que utilizan a chicos muy jovencitos, que al mismo tiempo están al servicio de grupos empresariales o de grupos que tienen que ver con la corrupción política, con el tráfico de sustancias, imagino que deben ser muy numerosos y que tienen una injerencia muy fuerte en estas barriadas también muy numerosas en una de las ciudades más grandes del mundo. Sí, habría que ejemplificar a la gente que México tiene 32 entidades y que las 32 entidades de una u otra manera hay presencia de la delincuencia organizada. No solamente hablamos hoy de 43 estudiantes desaparecidos, estamos hablando de alrededor de 26,000 desaparecidos desde el año de 2006 a la fecha. Claro. Es decir, nosotros vivimos de una u otra manera una democracia electoral, una democracia electiva donde la gente puede ir a votar y no tuvimos un proceso militar como el que vivieron ustedes, pero nosotros llevamos ya 26,043, ¿no? Claro. Porque en efecto es muy emblemático el tema de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero también es emblemático los cientos y cientos de trabajadores que han sido secuestrados y desaparecidos por la delincuencia organizada en nuestro país. ¿Y cuál, Carlos, es la reacción o cuál es la mirada que ustedes tienen sobre Estados Unidos, ¿no? Que parece ser como ese lugar de tentación permanente ante la pobreza extrema o la búsqueda de oportunidades? Un país que condena en otros sitios de América Latina la búsqueda de oportunidades diferentes al capitalismo y que sin embargo allí, frontera con frontera, ahí muy cerquita de este lugar donde suceden tantas cosas, no se condena todo esto y tampoco hay una injerencia directa para beneficiar a todos estos excluidos. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen al respecto? Vos que trabajás en la calle, que estás con estos chicos, con estos chavos, los pibes, como le decimos acá. Sí, nosotros en México recuperamos un dicho de la época previa a la Revolución Mexicana, de Porfirio Díaz, que decía
pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? La realidad es que así como puede haber un mecanismo de intercambio comercial que le genera prosperidad a unos cuantos en México por el Tratado de Libre Comercio, los mecanismos de pobreza se van generando mucho más rápido. Es decir, el campo mexicano, por ejemplo, ha sido completamente dañado, y frente al daño que presenta el campo mexicano, la ausencia del Estado entonces es sustituida por algún grupo criminal y entonces ahora, en lugar de sembrar café o sembrar maíz, la gente nos dice, bueno, sembremos amapola para poder producir. Hay una región del país que es el primer productor de amapola en el mundo. Entonces, sí es importante ver que la cercanía con Estados Unidos en mucho dificulta las relaciones sociales. Sobre todo porque el sueño americano frente a los estadios de pobreza en México también se vuelve una alternativa. Entonces, por un lado tenemos los mecanismos de explotación y por otro lado la ausencia de nuestro Estado, del Estado fuerte mexicano y su presencia en los territorios, que es subsanada en mucho por la presencia de la delincuencia organizada. Y aquí creo que valdría la pena decir que una de las grandes demandas que tiene México es que la política de drogas en Estados Unidos cambie, pero que también cambie la política de armas y sobre todo que cambie la política fiscal, porque el dinero no se lava en México, el dinero se lava en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí es importante que los gobiernos o el gobierno norteamericano tenga una valoración no solamente en términos de voltear a ver lo que pasa en México, sino lo que ellos han dejado de atender y la pobreza que incluso su propio pueblo está viviendo. Sí. Claro, bueno, la podredumbre del sistema capitalista en Estados Unidos hace metástasis ahí muy directamente en México. Carlos, contanos con cuántos chicos, con cuántos chavos estás trabajando en Cauce Ciudadano y cómo son los métodos o cómo se han ingeniado para que las oportunidades empiecen a aparecer. Mira, tenemos 3 niveles de intervención, trabajamos directamente en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias para hacer prevención, para que los chavos que están pensando que estar en una pandilla o trabajar para la delincuencia organizada es una alternativa, pues justamente se den cuenta que no es una alternativa o que hay muchas otras alternativas más que la delincuencia organizada o la pandilla. El segundo proceso es sociocomunitario, directamente en las esquinas, en los barrios, en donde trabajamos sobre todo en la cultura y el arte como un mecanismo para acercarnos a los jóvenes y después generar procesos productivos. Y después tenemos un proceso de trabajo sociolaboral en donde sí es generación de empleo directamente, y ahí lo que estamos buscando es cómo los sistemas de cooperativismo se vuelven una alternativa a los sistemas de economía formal, con lo que conocemos nosotros, ¿no? Comúnmente. Tenemos educadores, entonces, hay mediadores de conflictos, tenemos jóvenes que han sido pandilleros y hoy son educadores en los barrios, tenemos mujeres que igual también han sido pandilleras y hoy están trabajando temas de equidad de género con otras mujeres en los barrios, o tenemos también los mediadores de conflictos son muy importantes, porque los mediadores de conflictos son los que nos permiten disminuir los actos violentos en los barrios. A veces hay dinámicas de los propios grupos en donde podemos lograr mediar que en lugar de castigar con la muerte a un joven por algo que hizo en el barrio, pues tenga otro tipo de castigo. Es muy duro lo que estoy diciendo, sí, claro. Es preferible tener otro tipo de castigo a ver un homicidio más en nuestros territorios y en nuestros barrios. Carlos, vos me decís que gente de tu grupo, de tu organización interviene para que, bueno, los castigos sean más leves entre pandillas o entre personas dentro de estas barriadas inmensas y que no sean directamente la muerte. Median en este tipo de negociación entre castigos más leves y más drásticos. ¿Eso es? Pues sobre todo lo que hacemos es que la acción violenta se vaya disminuyendo, ¿no? Bien. O sea, más que mediar o negociar con ellos, lo que nosotros les enseñamos es que la violencia no es la salida. Por eso definimos que hay constructores de paz. Más que mediadores somos constructores de paz. Es decir, cómo
el conflicto a veces no tiene que ver con el barrio, por ejemplo, tiene que ver más con las condiciones macroeconómicas y que de repente ellos van entendiendo a final de cuentas, ¿no? Claro. Y se dan cuenta, más que generar simpatía, lo que nos interesa es generar empatía con ellos, ¿no? Que sean mucho más críticos del sistema en el que están viviendo y se den cuenta que es un sistema impuesto que se los está comiendo, ¿no? Y que sean mucho más creativos para resolver sus conflictos. Bien. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Es muy útil para nosotros ver cómo, bueno, otros países que están en otras circunstancias y que todavía no han podido ni tan siquiera empezar a querer corregir un rumbo social y económico, encuentra en personas como vos que han sufrido la violencia en carne propia. Vos, por lo que vi en alguna entrevista, perdiste un hermano en estas luchas y en estas aventuras personales que tienen que ver con la supervivencia. Digo, ustedes puedan dar una oportunidad y también ofrecer una mirada diferente a estos códigos de la violencia que parecen ser inamovibles, ¿no? Así es que, bueno, yo te agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes, y el único mensaje que mandaría es que es muy importante no ver como criminales a los jóvenes que están involucrados. Creo que cuando volvemos a ver a zonas como Rosario en Argentina, ¿no? O diversas villas de emergencia en Ciudad Capital, vamos a encontrar a muchos chavos y chavas como los nuestros, en donde sí hay que definir que son víctimas y también victimarios, sí hay que tener un mecanismo distinto para atender esta problemática en la región. Bien, sí, seguramente ese concepto generoso y amplio y doble también de víctima y victimario es lo que tiene que cambiar para que nosotros podamos mirar las cosas de una manera diferente. Carlos, te mando un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias, un saludo a todos. Muy bien, muchas gracias. Carlos Cruz, él es el líder o la persona que coordina este movimiento social que se llama Cauce Ciudadano, que trabaja en todo México, especialmente en el Distrito Federal. Ustedes saben que es una ciudad monstruo, inmensa, donde también la violencia es inimaginable, es uno de los infiernos de este planeta, junto con otros tantos sitios, infiernos provocados por políticas de exclusión, por beneficios de unos pocos y males para todo el resto. Y también lo que decía Carlos al principio, no creer que esto es producto de políticas equivocadas, que alguien quiso hacer el bien y le salió mal. Son cosas que se planean. La pobreza y la exclusión son absolutamente necesarias para que el sistema siga funcionando del modo en que está funcionando en México y en gran parte de América Latina, y por qué no decirlo también aquí en algunas regiones de la Argentina. Muchas gracias, amigos. Estamos en la esquina de Niue.